Hoy sabemos que en la mayoría de altares se le da a las ovejas, se les da cascajo, dice la Escritura. Dice la Escritura que se les da cascajo. Y déjese que se les dé solo cascajo. El problema no es... Eso es parte de una problemática ya general, de una situación en el pueblo de Dios. Dice la Escritura que mi pueblo, hay dos pasajes de la Escritura que el Señor menciona a dos profetas diferentes, les dice lo mismo. Y no lo dijo solo un profeta, lo dijeron dos profetas, que en su momento fueron, se le llama contemporáneos, es decir, vivieron más o menos en el mismo tiempo, y que Dios les habló. A uno le dijo: mi pueblo perece porque le falta, ¿qué? Conocimiento. Pero al otro profeta le dijo: mi pueblo es destruido, mi pueblo es llevado cautivo porque le falta conocimiento. Es una realidad que hoy día el conocimiento es algo que a muy pocos les interesa. Hemos hablado al respecto ya mucho. Esa es la temática principal de la imagen del Señor, mi pensar y mi sentir del gran yo soy. Hablar acerca precisamente no solo de la falta de conocimiento, sino de la falta de sabiduría, la falta de anhelo, la falta de interés por conocer la palabra de Dios. Como les mencionamos la anterior vez, la mayoría de ministros que hoy, aquellos que se paran en un altar, hacen es que dar cátedras, dar el precio. ¿Recuerdan eso? Dan el precio, hermano, pero no están dispuestos a pagar ese precio ellos. Porque creen saberlo todo. ¿Se dan cuenta? Y al querer saberlo todo, dan por hecho que lo tienen todo asegurado. Esto va ligado con lo que hemos enseñado aquí. Mucha gente tiene mucho conocimiento de la palabra, mucho conocimiento. Yo lo pensaría 500 veces antes de confrontarme con un erudito, con uno de los clásicos modernos de hoy. Ayer comentando con nuestro hermano Helios, le dije: ahora resulta que la nueva generación de jóvenes, supuestamente con ministerios, predicadores, ahora ellos ya tienen la nueva revelación de Dios. Ahora ellos ya saben lo que significa la palabra, ya tienen el discernimiento, ya tienen todo, y el viejo evangelio no vale, no sirve. Ahora sí que el refrán que dice que ahora los patos le tiran a las escopetas. Ahora ya, exacto. Ahora, como decimos aquí en México, un refrán, ahora ya el cazador no le tira a los patos, ahora los patos le tiran a las escopetas. Entonces, esto va ligado con aquello de que muchos tienen conocimiento de la palabra, pero ¿cuántos tienen la revelación de esa palabra? Entonces, no es una palabra de jactancia, es que por causa de esto es que han nacido tantas herejías. Lo que hoy se enseña en los altares, poco o nada que ver con la auténtica palabra de Dios, con lo que la palabra de Dios significa. ¿Sí? Entonces vamos a inclinar nuestra cerviz allí en el lugar donde estás. Inclina tu cerviz, inclina tu rostro, tu corazón, tu alma, tu espíritu, y dale gracias a Dios por el privilegio que tienes hoy de escuchar su palabra, su enseñanza. Dale gracias a Dios porque hoy te permitió contemplar la luz de un nuevo día, pero también te permitió la oportunidad de contemplar su gloria, de contemplar su presencia, de hacer a Dios un poco más real hoy en tu vida.
porque Dios quiere decirte algo. Dale gracias a Dios porque recordando que Dios es en tipo y figura como ese hermoso pastel, hecho con diferentes ingredientes, con diferentes dosis, pero todo perfecto. Porque a través de lo que tú aprendes cada día de su palabra, es aprender a conocerlo a Él un poco más cada día. Y hacerlo real, o que Él se hace real en tu vida un poco más cada día. Ese es hermoso pastel, hecho de ingredientes, de dosis perfectas, porque Él es perfecto. Nada es antes, nada es después, todo es en su momento, en su tiempo. Agradécele a Dios porque a fin de cuentas es lo único que le podemos dar a Dios y aún eso Él lo produce en nosotros, porque Él produce en nosotros el querer, así como el hacer. Nada somos, nada tenemos que no hayamos recibido de Él. Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia, por tu provisión, por tu providencia. Gracias, Dios del cielo y de la tierra, porque nos permites el privilegio hoy de invocar tu presencia, invocar tu nombre, invocar tu palabra, invocar tus promesas, tus pactos, invocar tus mandamientos, mi Señor, tus preceptos, tus estatutos, tus ordenanzas, así como está allí en tu palabra. Gracias, Dios, porque a través de todo esto te das a conocer a nuestra vida un poco más hoy, Señor. Abre, aviva, aumenta, despierta los sentidos espirituales, los que tú pusiste en ese hombre nuevo, el hombre nuevo que tú pusiste, que está hecho conforme a tu imagen y a tu semejanza, Señor, conforme a tu pensar y a tu sentir, Dios eterno, y que pusiste en nosotros, para que de esta manera, Señor, hagamos morir el viejo hombre, el que está viciado conforme a los deseos de este mundo. Señor de gloria, gracias, gracias, gracias. Amén. Recordando y retomando un poco acerca de este tema que nos ocupa de momento, que se titula, recordándoles a ustedes, la seguridad y la garantía de que estaremos en sus bodas, ¿qué? No un día, en aquel día. En aquel día. Hablando con nuestro hermano Casani, le hacía ver ese detalle hace unos días. No dice el título, estaremos en sus bodas un día, o algún día. ¿Cómo dice hermano Elliot? En aquel día. ¿Por qué? Porque aquel día será, ¿qué? Glorioso. Recordando una palabra que nuestro hermano Elliot mencionó hace unas semanas, dijo, todos los caminos nos llevan a Dios. Todos. Ahorita el hermano Casani está tratando de digerir esto, pero lo explico. Cuando le hablamos a la gente que no conoce de la palabra, dicen, es que yo soy de tal o cual denominación. Yo soy de tal o cual religión. ¿Qué dicen los católicos? Es la religión que me heredaron mis padres, en esta nací y en esta moriré. Y yo les digo, pues te morirás. Exacto, morirás en ella, aunque ya estás muerto. Es que todos los caminos nos llevan a Dios. Y es cierto. Si así lo analizamos, es cierto. A veces decimos, no es cierto. No es cierto, pero sí es cierto. Sí, nosotros como predicadores de la palabra, como mensajeros, decimos no, es que no todos los caminos nos llevan a Dios. La Biblia dice, cuando Jesús decía, escrito está. Está escrito. ¿No han leído? Dice, escrito está. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, no hay un solo camino que nos lleve a Dios que no sea
el maestro. Pero analizando y usando la lógica, no trato de contradecir, que quede claro, para que no luego anden diciendo por ahí que los de Betel andan enseñando herejías. No, les explico. Todos los caminos nos llevan a Dios por una razón. Porque en aquel día, todos, justos e injustos, salvos y no salvos, estaremos ante la presencia de Dios. Y lo interesante que todos veremos a Dios. Todos veremos a Dios porque seremos juzgados. Sí. La diferencia es la condición en que lleguemos. Todos, toda lengua, toda tribu, toda raza, toda nación. Estaremos en aquel día, no un día, en aquel día, el día del juicio. ¿Escucha? Ahí está la clave. El día del juicio. Estaremos allí, ante el gran trono blanco, que ya leímos esto en el libro del Apocalipsis, que dice que estaremos ante el trono blanco, ¿sí? Para dar cuentas a Dios de lo que hicimos mientras estuvimos aquí en el cuerpo, sea que bueno o sea malo. Así que todos los caminos nos llevan a Dios, ¿o no? ¿Sí? Solamente que unos estaremos allí para que Dios nos diga: entra, buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero habrá unos, dice, las cabras estarán a su izquierda, y pienso, y lamentablemente, aunque a muchos no les guste esto, pero aquellos de la prosperidad, los creyentes modernos, estarán a la izquierda como cabras, dice, y les dirá: apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Y lo peor, digámoslo de esta forma, o lo más lamentable para las almas en aquel entonces, que sean excluidas de la presencia de Dios, será el hecho de haber visto a Dios y entender de lo que se perdieron y lo que les espera allá en el lago, dice, que arde con fuego y azufre. ¿Por qué creen que aquí somos tajantes con la enseñanza, con la escritura? Les diré una cosa: la gente tacha a personas como nosotros, que somos personas criticonas, juzgonas y faltas de amor. Pero quiero preguntarte algo. ¿Qué mejor muestra de amor te puede dar un hermano o una hermana que te enseña duro, que te jala las orejas, por decirlo de alguna manera, cuando tú estás mal, cuando tus caminos no son rectos delante de Dios, que agarrar la vara y decirte: ¿sabes qué? Enderézate para que no te pierdas? ¿O qué clase de amor es aquel de aquellos predicadores de la prosperidad que te enseñan herejías destructoras, que te enseñan cosas que no convienen, cosas que están llevándote por caminos torcidos, dice la Escritura, por caminos que no son agradables para Dios, y que te estás perdiendo, y que si Dios te llama un día a su presencia, te quita la vida? Dice la Escritura que Él es el que nos da el hálito, hablando acerca del hálito de vida. ¿Recuerdan? Que con nuestro respirar alabamos a Dios, y en el momento, yo a veces le digo a Dios cuando oro: Señor, cuando estamos en aflicción, Señor, sé propicio, Padre, a nosotros. Acuérdate que somos polvo, me dijo. Acuérdate que somos polvo, Padre. Del polvo nos tomaste, nos formaste. Tú nos das aliento, y solo basta que tú retires tu hálito y dejamos de ser. Imagínate qué clase de amor es de esos predicadores que del clásico de la herejía del no juzgues, del no critiques. ¿Quién te puso como juez? Es que Dios nos llamó para ser prósperos. Dios nos llamó para estar bien. Si tú estás mal es porque estás mal delante de Dios. ¿Qué clase de amor es ese?
que no solamente están viendo que te estás perdiendo, sino que ellos te están llevando a la perdición. Están llevándote cual oveja, ¿a dónde? El matadero. Al matadero. Bien, por eso el tema se llama así. La garantía o la seguridad, me gusta porque se escucha así como en verso, ¿no? La seguridad y la garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Solo que a veces lo digo al revés, pero da lo mismo. A fin de cuentas, es lo mismo. Es como cuando hablamos acerca de cuando oras. ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Al Padre? ¿Al Hijo? ¿O al Espíritu Santo? Que a fin de cuentas, es lo mismo. Algún día, si Dios nos permite enseñar acerca de la Trinidad, explicaremos esto. Porque sabemos que hay mucha gente que no lo entiende, no lo acepta, no lo quiere creer y pues no lo discierne, obviamente. Pero tiene una explicación, tiene una razón de ser, pero en su momento, cuando Dios diga, ahora quiero que enseñes acerca de esto, así será. Porque no seré yo, será Él. Ahora, es un tema muy extenso. Hablar de la Trinidad es muy extenso. No acabaríamos en meses. ¿Qué garantía y qué seguridad le estás ofreciendo a Dios de que un día estarás en sus bodas? Y es un tema que como les dije la vez anterior, va para largo. Les dije que Dios, hablando acerca de la historia de las 10 vírgenes, ¿recuerdan? Las vírgenes sensatas, las vírgenes insensatas, ya lo explicamos varias veces, de cómo las sensatas tomaron sus vasijas y, dice, echaron aceite. Dios le llama aceite de reserva. Ahí en la escritura dice que tomando aceite en sus vasijas, lo dice al revés nada más, pero es lo mismo. Dios lo llama aceite, ¿qué? De reserva. Y si usas tu lógica, ¿para qué llevaban aceite en vasijas? Si sus lámparas estaban llenas. ¿Para qué? Analícenlo. Usen su lógica y sentido común espirituales. ¿Para qué llevar aceite aparte de las lámparas? Las 10, escuchan, las 10 vírgenes tenían sus lámparas, ¿qué? Llenas. Suena ilógico considerando que a 5 el Señor las llama insensatas, que no tomaron aceite en sus vasijas. Hace unos días el Señor le daba una palabra a nuestro hermano Elliot y él lo compartió con este servidor. Y ya era algo que yo estaba razonando desde hacía tiempo. Y él me dijo, ¿sabes qué, papá? El Señor dice algo importante. Dijo así, el aceite en las lámparas, ¿qué? Es lo que tiene que ver con nuestra salvación. Oración, ¿y qué? Y ayuno. Oración, ¿y qué? Y ayuno. Es decir, estar en comunión con Dios. ¿Estar en qué? En intimidad con Dios. Las 10 vírgenes, escucha, y tal vez muchos de ustedes no estén de acuerdo con esto, pero a fin de cuentas no importa si estás de acuerdo o no. Si tienes ejercitando o ejercitada la lógica espiritual, el sentido espiritual, el sentido común, te darás cuenta que tiene sentido, vamos, digámoslo de esta forma. ¿Cómo es posible que una persona tenga comunión con otra persona, pero a la vez no? Esto tiene que ver con lo que hablamos la semana anterior, que los creyentes tenemos que ser, ¿qué? Los hijos de Dios tenemos que ser creyentes, pero también tenemos que ser, ¿qué? Practicantes. Practicantes. Eso explica por qué el maestro excluyó o definió a 5 vírgenes diferentes a las otras 5 vírgenes. Si el aceite de las lámparas
o las lámparas estaban llenas del aceite, que es ¿qué? Oración, ayuno. Y recuerden, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Las 10, escucha, quiero dejar bien claro esto. ¿Sí? Y si no lo entiendes, tienes que orar a Dios porque humanamente ya no sé cómo explicarlo. Estoy tratando de ser, inclusive, soy a veces repetitivo, porque sé que no todos, yo soy uno de ellos, a veces tardo tiempo en digerir algo que Dios me dice y me desespero a veces, Señor, es que no te entiendo, sé que es simple, y cosas que quizá otros al momento de escucharlas las entienden, pero yo no. Hay gente que es así. Tiene uno como en la escuelita, en el kindergarten que le llaman, explicar las maestritas a los bebés, a los niños con peritas y con manzanitas. No es malo, no toda la gente entiende, discierne o comprende las cosas como otros. Pero ¿por qué el Señor Maestro dijo que 5 eran insensatas? Dice, las 10 salieron a buscar al esposo, al novio, pero 5 dicen no tomaron aceite en sus vasijas. Les expliqué que las vasijas son tipo y figura de nosotros. ¿Qué somos, hermano Elliot? Somos vasos, somos vasijas, somos copas. Entonces, me explicaba nuestro hermano Elliot. Dijo, si la lámpara, dijo el Señor, el aceite de la lámpara es mi palabra, es oración y ayuno, entonces, ¿qué es el aceite de reserva? Las 10 tenían sus lámparas llenas, ¿cierto, hermano Elliot? ¿Puedes explicarlo en breves palabras? Por favor, Es en voz alta. que tal vez las 10 ayunaban y oraban. Eso. Todas lo hacían. Pero 5 de ellas pues salían a hacer la obra del Señor. Ir a predicar, ir a enseñar, ir a hablar de la palabra. Todo lo conlleva el Evangelio para Dios. El fruto. El fruto, eso es, por eso dice, por los frutos se conocerán. Exacto. Entonces, eso amarra y afirma lo que comentabas tú la otra vez, acerca de que muchos tienen los mismos dones, pero la diferencia es la santidad. La santidad. O sea, yo puedo tener el don de sanidad y el hermano Pedro puede tener un don de sanidad. Y cuando vamos a hacer una obra por parte de Dios, a sanar a algún enfermo, no sé, dices, ¿por qué en uno sí, si los dos tenemos el poder de Dios? Pero la diferencia es qué tan santo soy yo y qué tan santo él. O sea, él tal vez él vivir en santidad. Ajá, él no vive la santidad que a lo mejor yo vivo. Entonces esa es la diferencia, eso aplica también para las vírgenes. Las 10 oraban y ayunaban, pero 5 salían a hacer la obra del Señor. Vivían en santidad. Y las otras no, solamente vivían tal vez en sus casas nomás orando, y eso es tipo y figura de lo que hace una esposa para el esposo. Hace sus actividades en su casa, que es el aceite y la lámpara, todo lo conlleva el hogar para estar lista para el esposo. Pero ¿cómo van a hacer eso si no salen a hacer sus compras? Es un tipo y figura. Ahí está una clave. ¿Sí están comprendiendo, hermano Casani? Sí. Salen a hacer sus compras para tener feliz al esposo. ¿Qué hacen? Van, traen todo lo necesario tanto para ellas. Para hacer la comida. Ajá, y para ellas verse bien también cuando regresan, ya tienen todo listo y preparan todo para que esperar al esposo. Ajá. Los alimentos, el aceite, ajá, y ellas que están preparadas, ellas mismas se ponen bellas para esperar la mano. Es un tipo de figura. O sea, ¿y las otras 5? Pues ¿son qué? Eran fodongas. Las fodongas. Sí. Las fodongas. Ahí está. Les llamaremos las 5 vírgenes, ¿qué? Sí. Fodongas. Creen que con ayuno y oración suplen lo que Dios les pide. Aquí, gracias, hermano Elio. Aquí hay mucha tela de donde cortar, ¿no, hermano Casani? Sí. De hecho, por ahí hay una frase muy popular que dice que hombre que vale por 2.
hombre prevenido. Exacto. Hombre prevenido, es decir, hombre que se previene, que prevé. Esa reserva habla de esa previsión. Sí se dan cuenta. Y se aplica a la mujer, mujer Claro. prevenida. Exacto. todos. Exacto. Porque, miren, por años podemos leer esa historia. Las 10 vírgenes. Ah, es que esas 5 eran vírgenes malas. No. Esas 5 vírgenes insensatas no eran malas. Eran vírgenes. Les faltaba sentido común para Era- prever. Eran vírgenes que Próspera, prosperidad, insensatas, confianzudas, confianzudas, relajadas. como decimos aquí en México, fodongas, es decir, esas esposas, perdón, no vayan a pensar que es un problema de misoginia aquí con estos servidores, no. Esas esposas que creen que porque ya casaron, ya casé, ya tengo mi viejo y ahora así me quiso y así me aguanta. No. Ya estoy segura. Ya. Recuerden que el matrimonio, ¿qué? Es como una plantita. Hay que estarla regando, pero no estar regándola cada rato, no. Regando, echándoles agüita, cultivándola. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de estar podando la planta? Para si da fruto bonito, dice, mi padre la podará, ¿para qué? Para que dé más fruto. Entonces, hay mujeres, cuando somos novios, que la mujer se acicala, se arregla, se perfuma, ¡qué barbaridad! Y esto tiene que ver con las 5 vírgenes, no me estoy saliendo del tema. Estoy usando, o estamos usando, tipos y figuras, recuerden eso, tipos y qué, y figuras, para dar a entender de una manera clara y sencilla en nuestra vida cotidiana lo que Dios nos enseña en su palabra. Ahora, mujeres que cuando en el noviazgo, y siempre he dicho, el matrimonio debe ser una ¿qué? Continuación del noviazgo. Pero hay mujeres, al igual que los hombres, para que no se sientan mal las hermanitas o las mujeres que escuchen esto. También los hombres somos iguales. ¿Para qué nos hacemos tarugos de que, ay no, yo no, no? A veces hasta peores. Hermano. Hasta peores, sí. Cuando somos solteros hacemos ejercicio para tener un estómago de qué? De lavadero. Y cuando estamos casados, ya no nos importa decimos aquí en México, allá en mi pueblo, decimos tener una panza de pulquero. Primero lavadero, luego lavadora. Déjenme decirles que la panza de pulquero, aquí es una bebida tradicional, ¿verdad? El pulque es una bebida embriagante, el pulque, que se saca de los magueyes. Bueno, no entraré en ese tema. Bien, muchas mujeres, con el paso del tiempo, se descuidan. Se vuelven, ¿qué? Fodongas, descuidadas, sucias, desarregladas, desaliñadas. Entendemos que el trabajo, los niños, pero bueno, repito, no es el tema, ¿de acuerdo? No se trata tampoco de tirar pedradas. Estamos hablando de que esas 5 vírgenes eran, ¿qué? Descuidadas. Creían que porque ya estaban, y recordando que cómo es que dice que eran vírgenes, pero no estaban con el esposo, pero era el novio. ¿Recuerdan la enseñanza? Que en las costumbres antiguas se casaban antes de consumar la unión y después de cierto tiempo, de ciertos rituales, ya llegaban, se celebraban las bodas, aunque esa pareja ya estaba desposada, dice, por eso dice que María estaba desposada con José, pero no estaban casados. Parece un juego de palabras, pero busquen ahí la enseñanza. Es tipo y figura de la palabra santo. Apartado. Exacto. Es como ser el prometido. Lo que ahora llamaríamos un prometido o una prometida. Bien, ya están ¿qué? Apartados con el anillo de compromiso, que es diferente al anillo de ¿qué? De bodas. Una cosa es el anillo de compromiso y otra cosa es el anillo de bodas. Muchas mujeres viven así, se vuelven descuidadas.
dejan de cuidarse, dejan de arreglarse, dejan de estar presentables, bellas y atractivas para el esposo. Esas 5 vírgenes oraban, ayunaban, tenían intimidad, digámoslo así, como tipo y figura tenían intimidad ¿con quién? Con el novio. Intimidad, no hablamos de intimidad sexual, obviamente, por si ahorita tu mente está viajando, no hablamos de intimidad sexual, sino de intimidad. Estar con él siempre. En el caso de las 10 vírgenes, esas 5 vírgenes, aunque también tenían intimidad con el Señor, pero llegó un momento en que dejaron de obrar. Así como María y Marta, que una estaba afanada por los quehaceres para hacer quedar bien al maestro, pero la otra estaba ahí sentada. Exacto, gracias por la referencia, Señor. ¿Qué decía? Dice que el maestro estaba en la casa de estos 3 hermanos, Lázaro, María y Marta. Eran amigos amados de él. Lázaro, el que él resucitó, para mayor referencia. María estaba, dice, a los pies del maestro, ¿qué? Embelesada. Se pueden imaginar a la mujer sentada ahí en cuclillas, no sé la postura correcta, no sé, pero ella estaba así. El maestro sentado allí a un lado, en medio, rodeado de la gente, María allí, así. Ni parpadeaba. María. ¿Escuchando qué? Al maestro. ¿Alguna vez has estado así? Te puedo decir que es una cosa bella, hermosa. Estar allí sentados o pecho a tierra, rostro a tierra, frente a tierra, rodilla al suelo, escuchando hablar al maestro. Vean, es una cosa gloriosa. Pero Marta estaba aquí, atareada, con la lavadora, con la tarja, con la escoba, con el trapeador, y estaba ¿qué? Enojada. Hasta que ya no aguantó, dijo, no es justo. No es justo lo que Jesús hace. No es justo, porque a fin de cuentas la queja era contra el Señor. No era tanto por su hermana. Además de que posiblemente estaba medio celosona, ¿no? ¿Cómo? ¡No! Maestro, ¿no te da cuidado que yo estoy aquí en friega y mi hermana está allí de holgazana, de perezosa? Marta, el Señor volteó y ya imagino la mirada de ternura que le lanzó el maestro. Ay, Marta, Marta, estás tan atareada en los quehaceres, tan atareada, pero mira, esta escogió la mejor parte. Lo que tú haces no es importante, eso lo puedes hacer en cualquier momento, pero esto no se repetirá. Nada más que ahí es al revés. Ahorita explico por qué. Ahí es al revés. Ahorita explico no por qué. Primero dice que sí, luego que y no. te diré por qué. ¿Por qué lo dijo el maestro? Y eso es algo que siempre ha sido a lo largo de la historia. La gente prefiere los afanes de este mundo. La gente prefiere estar afanada en las cosas materiales que en escuchar a Dios. Eso es la prosperidad, es el evangelio. Digo, ya es costumbre, se me sale decir evangelio, pero no es evangelio. Porque la palabra evangelio significa buenas nuevas. Es la herejía de la prosperidad. La gente hoy vive afanada por las cosas materiales, por las cosas de este mundo. Tú puedes ir a una congregación de esas prósperas, donde según los dones y los ministerios se manifiestan con poder respecto a lo que el hermano dijo.
El Señor una vez nos enseñó, entre hijos de Dios, dijo, entre mis hijos, para ser más preciso, dijo así, entre mis hijos, con los mismos dones y los mismos ministerios, la diferencia es la santidad. Que sí la hay, dijo. Sí hay diferencia. Porque tú me puedes decir, ¿y cómo es que se manifiestan los dones, los ministerios? Pero recuerda lo que hablamos la semana anterior. Dios nos hace y nos hará responsables de lo que hacemos con su palabra. Dios nos hace y nos hará responsables de lo que hemos hecho, de lo que hagamos aquí, con los dones y con los ministerios que Él nos dio, con los talentos. Él nos hace responsables de eso. Que Él se manifieste en ese tipo de lugares no significa que Él esté de acuerdo o que Él esté feliz ahí. Yo puedo decirles una cosa porque es palabra de Dios. Cuando Dios se manifiesta en un lugar, no lo hace por la unción del pastor, no lo hace por la unción del profeta, ni del apóstol, ni de tanto payaso que se autotitula. Lo hace porque Dios tiene almas allí, a quienes Él escogió especialmente. Vendrán tiempos cuando Dios le diga a esa alma, Pedro, ven, sal de ahí, quiero que estés allá. ¿Me estoy explicando? Porque muchas gentes, muchos dicen, es que allí se siente la presencia de Dios. No se siente la presencia de Dios. Tú sientes la presencia de Dios. Es muy diferente. Tú la sientes. Porque tú estás en comunión con Dios. Porque eres sincero. Tú la estás sintiendo. Tal vez el que está a un lado tuyo, lo único que tiene es emoción. Porque esas congregaciones es eso. Hace un rato platicando con nuestro hermano Casani le dije, una cosa es un predicador adorador y otra cosa es un ¿qué? Orador motivador. La mayoría de los altares hoy se dan oratorias motivacionales. Por eso la gente cae de rodillas, muchos de ellos caen de rodillas. Lloran, gritan, suplican, piden perdón. Pero si tú observas sus frutos, no, sus vidas no cambian, siguen siendo iguales. Porque no hay aceite, ¿qué? De reserva en ellos. Solo es un destello de emoción. Sus lámparas están llenas. Hermano Elliot, ¿pero qué? No hay aceite de reserva. El aceite de reserva es el fruto del Espíritu Santo en tu vida y es lo que dice el libro de Santiago. Fe sin obras es muerta. Obras sin fe es muerta. ¿Por qué afirmamos que la salvación está condicionada por Dios? Sí está condicionada. ¿Por qué hablamos que la salvación es por obras? También. Es que es eso. Porque las obras son, ¿qué? Hermano Oriol, consecuencia de la fe. Tú no puedes decir que eres salvo nada más porque creíste. No, estás en un engaño. La Escritura nos enseña que si tú creíste, tú tienes que obrar. Eso es el aceite de reserva. ¿Qué es consecuencia de obedecer? Es consecuencia. El obedecer es una obra, hermano. Exacto. ¿Sí? Sí. Y viene por haber creído. creído. O sea, aquellos que viven afanados como Marta por las cosas de este mundo, esas almas, como Dios nos llama, porque a fin de cuentas para Dios todos somos almas, que creen que porque solo creyeron, creen que porque creyeron, ya son salvos. Salvo siempre salvo. No es cierto. Eso no es cierto. Leímos allí en la Escritura la semana anterior que el hombre que viviere, el hombre que obedeciere los preceptos, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas de Dios, dice, vivirá
por y en ellos. Eso significa, ¿ustedes creen que el pueblo israelita no creía la palabra cuando Dios se la decía? Sí creían. ¿Recuerdan cuando estaban al pie del monte? Y el monte tronó, dice, y después Moisés bajó y ellos corrieron con Moisés y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no queremos problemas, estamos aterrorizados. Tú sube y que Dios te hable a ti. Que no nos hable a nosotros. No, porque es horrible, es espantoso. Muchas almas hoy no quieren que Dios les hable. ¿Y sabes por qué? Porque para ellos es espantoso. Porque no quieren obedecer. Ellos creían. Le creían a Dios, creían su palabra, sabían que era cierto. ¿Pero qué hacían? No estaban dispuestos a obedecer. No estaban dispuestos a obedecer. Hoy mucha gente, y eso lo decimos cuando oramos, Señor, confirma tu palabra. Por causa de aquellos que no creen, por causa de aquellos que dudan, de aquellos que contienden con tu palabra, por causa de aquellos, Padre Santo, que aún sabiendo que eres tú el que habla, no obedecen, se rebelan. Porque hay mucha gente que sabe que es Dios, pero no quieren obedecer. Prefieren estar bajo la cobertura pastoral que bajo la cobertura divina. Entonces, lo que básicamente Santiago nos enseña aquí es eso. Fe sin obras no sirve. Obras sin fe tampoco sirve. Por eso es que la condición, la salvación sí está condicionada. Sí está condicionada. Dios te la condiciona. ¿Ya creíste? Bien, ahora obedéceme. Ahora haz lo que te mando que hagas. Y esto tiene que ver con los hábitos espirituales. ¿Recuerdan lo que son los hábitos espirituales? No lo recuerdan. Hermano Elliot, ¿puedes decir un poco brevemente lo que son los hábitos espirituales? Pues es igual ayuno, oración, predicar, enseñar, alabar, adorar, cantar, postrarte, pues todo lo que tenga que ver con estar con la comunión con Dios es un hábito. Estas 5 vírgenes, pero que vienen como consecuencia de la comunión, de la intimidad. Sí, quiero poner un ejemplo. Hoy, poco a poco, el sentido de la palabra matrimonio se ha deteriorado y se ha degradado tanto que lo están tratando de convertir en algo, primero, innecesario. O sea, que no es necesario. Y segundo, desechable. Les explico por qué. Recuerdo una novia que tuve de joven que me decía, vamos a vivir juntos, Antelmo, sin casarnos. Y mira que me ponía, y ustedes como adultos entenderán el sentido, ¿no? Me ponía todo, ¿qué? En bandeja de plata. Me voy contigo, no hay problema. Si funciona, bien. Y si no funciona, cada quien por su lado. Obviamente no era de Dios que yo quedara con esa persona, pero en fin, algún día platicando mi testimonio se lo diré. ¿Por qué les digo esto? Para muchos hoy el matrimonio no es necesario, es obsoleto y es que desechable. Hablando del amor de Dios, hablar de los hábitos espirituales, hablar de rituales, hablar de aceite de reserva, tiene que ver con la intimidad. ¿La qué? La intimidad que se tiene con una pareja. Cuando hay intimidad con amor, escucha, con amor, la mujercita
la novia le dice al novio, mi amor, ¿no te ofendes si te digo algo? Quítate el bigote. Es que cuando me das besos me picas muy feo. Te quiero, me gustas, pero no te ofendas, pero no me gusta tu bigote. El varón que dice, ¡ah! ¿Cómo diría el hermano Casani? Si te gusta, así me quisiste. No. El varón que ama a su mujer, ¿qué diría? ¿No te gusta, mi amor? Me lo quito. Si eso te tiene feliz, si eso te hace feliz, entonces, ¿qué? Me lo quito. Aunque también sirve para lavarle la boca. Pero... Igual el hombre le dice a la mujer, mi amor, es que, ¿qué crees? No te ofendas, pero esa blusita no se te ve bien. ¿Qué hace la mujer? Pues se enoja. ¿Se enoja? Pero si la mujercita ama al hombre, que le dice, ¿en serio, mi amor? ¿No te gusta mi blusa? Si quieres me la quito. Sí, quítatelo, pero no te la quites aquí ahorita. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, es una relación bilateral. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Sí. Eso significa que cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, nos despojamos de lo que a Él no le agrada y empezamos a vestirnos con lo que a Él le agrada. Por eso es que decimos que cuando Él nos despoja de nuestros hábitos, de nuestros harapos viejos, de nuestros viejos vicios, Él nos reviste con sus vestiduras blancas, que son símbolo ¿de qué? Santidad. De santidad, símbolo de pureza, símbolo de perfección, símbolo de hermosura, de belleza. ¿De qué no es? ¿Sí me explico? Pero habemos muchos, o hay muchos que no nos gusta ser revestidos de Dios, porque nos gusta seguir trayendo nuestros harapos, nuestros viejos vicios, nuestras ropas ¿qué? Raídas. Costumbres carnales. Las costumbres carnales. ¿Se dan cuenta por qué usamos tipos y figuras? Porque Dios las usa. Para explicar por qué habemos muchos que no entendemos o que no queremos entender. Los hábitos espirituales, aunque yo he escuchado predicadores en alguna ocasión estando en una reunión, recuerdo que el predicador dijo, esos que predican de los hábitos espirituales, todo lo quieren espiritualizar. ¿Han oído eso? Sí. Todo lo quieren espiritualizar. A ver, si analizan un poco el disparate que dicen. Jesús usó parábolas todo el tiempo. El Señor, cuando hablaba las historias, que eran historias, porque recuerden, les dije, Dios no decía mentiras para enseñar verdades. Lo que Él enseñaba era verdad. Sucedió en algún momento de la historia humana. Y Él como Dios lo sabía. Por eso dijo, hubo un hombre, ¿sí? Y el reino de los cielos es como aquel hombre. O sea, fue una historia que sucedió en algún momento del transcurrir de la humanidad. Y Él como Dios lo sabía, lo conocía. Cuando Dios nos dice que tenemos que despojarnos de los viejos harapos, que tenemos que empezar a desarrollar en el sentido de practicar hábitos espirituales, pero tenemos que desechar los hábitos, no solo físicos, sino espirituales, que traemos del mundo. La codicia no es un hábito solamente material, es un hábito espiritual. Sí, pero malo. Pero malo. El odio como la envidia, es un hábito espiritual. La envidia. El rencor, la envidia, son hábitos espirituales que traemos del mundo. Por eso el maestro recalca una y otra vez. Está escrito. ¿No qué? No matarás. Está escrito, no robarás. Está escrito, no mentirás. ¿Robar es un qué?
Es un hábito. Es un hábito físico, pero también nace de una raíz espiritual. ¿Se dan cuenta? Por eso surge la famosa cleptomanía, que eso es un pretexto. El hábito espiritual nuevo sería ¿qué? La honestidad, Dar en vez de recibir. en vez de robar. ¿Se dan cuenta? Sí, claro. Tenemos que empezar a desarrollar hábitos espirituales. Ahí sustituyendo unos por otros. ¿Por qué? Porque esos hábitos espirituales que Dios nos está enseñando a través de toda su palabra tienen como finalidad, les dije, convertir nuestra vida en un ritual espiritual para Él. Para aquellos que dicen que Dios ya no tiene rituales, mejor siéntense y aprendan. Hínquense y pregúntenle a Dios, pídanle, Señor, dame tu palabra, dame tu revelación, porque soy un ¿qué? Ignorante. Y yo siempre le digo a Dios, Señor, yo solo sé que no sé nada. Solamente soy un ignorante neófito. Lo que Dios, lo que tú me das, Señor, es lo que enseño. Entiendo que nuestra vida debe ser un ritual espiritual Para de Él. santidad. En santidad. Ese es el propósito para el cual Dios nos enseña hábitos espirituales. Antes traías el hábito de mentir. ¿Ahora qué? Debes desarrollar, y es decir, practicar el hábito de hablar verdad. ¿Me estoy explicando? Es simple. Los hábitos espirituales que traíamos del mundo es lo que hoy muchos han introducido en el pueblo de Dios. La codicia, la ambición, los deseos del mundo, el amor al dinero. ¿Se dan cuenta? El querer ser superiores a otros. El codiciar, fíjese bien, hasta en eso. El codiciar los mejores dones, los mejores ministerios. Hermano, es que la palabra de Dios dice que el que anhele los mejores dones, una cosa es anhelar y otra cosa es que codiciar. Y a fin de cuentas, quien da los dones es Dios. Por eso dijo el Señor, entre mis hijos, con los mismos dones y con los mismos ministerios, la diferencia es que la santidad. A ti no te sirve de nada estar en una congregación, por muy grande y próspera que sea, si tú no estás haciendo y guardando aceite de reserva en tu vasija, es decir, en tu vida. Si tu vida no es práctica, por eso la enseñanza se llama así, la seguridad y la garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Y añade, el aceite de reserva, la vida práctica. Es la vida práctica lo que dice si somos realmente hijos de Dios o no. Es la vida práctica lo que dice si realmente somos salvos o no. Porque ¿de qué sirve que digamos si no hacemos? El verdadero sentido de la salvación para los creyentes, y digo creyentes porque sí, como les mencioné, hemos creído, pero una cosa es creer y otra cosa es ¿qué? Hacer. El verdadero sentido de la salvación tiene que ver con el hecho de que debe haber congruencia entre ¿qué? Nuestros dichos y nuestros hechos. Si tú dices, pero no haces, si tú enseñas, si tú hablas lo que no vives, lo que no haces, puedes ser el predicador más famoso, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, si tú no estás viviendo y practicando lo que estás enseñando, entonces, empezando por ahí, ni tú eres salvo. Porque no hay testimonio Ni más tú fuerte eres salvo. que la ¿Sí? forma en la que tú vives. Por eso es que afirmamos que los hábitos
los hábitos, aunque tu pastorcito, tu ministro te haya dicho eso de que no importa que eso de los hábitos, que Dios no es Dios de hábitos y que esas son cosas del mundo, te equivocas. Los hábitos espirituales están allí en la Escritura. ¿Qué dice? ¿Oren qué? Sin cesar. Oren sin cesar. Pero hoy los modernos oran con César. ¿Entienden eso? ¿Alguien me lo puede explicar? Orar sin cesar es estar siempre en comunión con el Sí. Padre. Orar con César es orar sin sentido, sin una comunión. No. No. Tiene que ver con la palabra que dice, den al César. Porque es el César y a Dios lo que Mi hermano ya la agarró. ya la entendiste. Sí. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Analícenlo, encuéntrenle la lógica. ¿Ya? Dios es perfecto. Dios dice y hace las cosas con un propósito. No es nada más porque sí. La palabra está ahí, no es porque sí. Eso es, ¿qué? La herejía de la prosperidad. Den al César lo que es del César. Hasta allí está el tipo y figura del Evangelio. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Señor, ¿es lícito dar al César? ¿Es lícito pagar impuestos? Sí. ¿Es lícito pedirle a Dios que me dé una casa? Sí. ¿Es lícito pedirle a Dios que me dé un transportito porque lo necesito? Sí, sí es lícito. ¿Pero qué dice? Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y qué es lo que hacen los modernos hoy? No le dan a Dios lo que es de Dios, sino que ellos viven con codicia, con ambición, con deseos mundanos, poniendo lo material antes que lo espiritual. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso les dije, hoy un hábito espiritual que nos enseña la palabra del Señor es oren sin cesar. Es decir, oren constantemente, siempre. Pero hoy los cristianitos oran, sí, pero por lo material, por lo del César. Sí, Señor. Ellos le dicen a la gente, Señor, dale al pastor, a la gente les dicen, denle al pastor lo que es del pastor y lo que es de Dios, déselo al pastor. ¿Qué Porque dice? la adoración la quieren para ellos también. Y se apoyan en aquel de pide y se te dará. Sí. Si se dan cuenta, todo esto tiene lógica. Tiene lógica. Viven con hábitos espirituales, pero malos. Pero Sí. allegados al mundo. ¿Qué dice la Escritura? Hermosos son los pies de aquel que lleva las buenas nuevas. Ese es un hábito espiritual. ¿Habla de qué? De predicar. Habla de que donde tú estás, donde tú vas, con quien estás, De compartir la palabra. tú siempre estás pensando, ¿qué? En hablar la palabra. Es que un hábito espiritual. Pero si lo ves del lado de la prosperidad, hermosos son los pies. Ay, Señor, ¿quieres que mis pies estén hermosos para ir a predicar? Dame unos zapatos de oro. Unos floor shame. ¿Sí? O sea, todo le encuentran. Sí, hermosos sí. son los pies de que los que anuncian. ¿Cómo quieres que anuncie tu evangelio, Señor? Si traigo los zapatos rotos. O están muy feos mis zapatos. Dame unos nuevos de marca y yo salgo a predicar. Recuerden, no, pues sí, como ese impío que se burló, ¿no? Que se burla de los pastores pobres, un Sí, impío que claro. sale muy famoso en todo el mundo. No me gusta decir nombres, ya saben. Madre. Pero, ¿qué dice? Este se viste con ropa de marca, tiene sus mansiones de millones. ¿Por qué? ¿Dónde están mis millones, Señor? Ya saben de quién hablamos, ¿eh? Sí. O aquel que dice que se transfigura porque Dios lo lleva al cielo. Bueno, o aquella que dice que
que los billetes, ¿qué? Hablan. Le hablan. Imagínate quién estará hablando. Es importante entender esto. Muy importante. Recuerdo como testimonio, parte de mi testimonio, que cuando estaba ministrando en una congregación, una obra que Dios nos permitió levantar junto con otros, había gente, nosotros vivíamos, escucha, aquel que vive en el Evangelio, y que quede claro esto, aquel que vive en el Evangelio sufre. Sufre persecución, sufre rechazo, sufre pobreza física, material. Se sufre mucho por causa del Evangelio. Cuando tú estás llevando la palabra de Dios tal cual es. El que vive del Evangelio, ese ya tiene el infierno como ganancia. ¿Entienden eso? Sí. Una cosa es vivir en y otra cosa es de. Recuerdo que era muy común que un servidor trajera los zapatos por encima, se veían bonitos. Se veían bien. Porque trataba yo de tenerlos bien pintaditos, boleaditos, digamos aquí. Pero abajo tenían hoyo. Porque no había para zapatos. ¿Sí me explico? Apenas había para comer a veces. Pero para un servidor era más importante andar predicando la palabra de Dios. Pero ¿saben lo que es más duro? Que la gente cuando no entiende esto, se burlan. Los mismos de la iglesia se burlan. Y piensan, es que el hermano, aunque sea un pastor, un ministro, es que anda mal con Dios. Por eso siempre anda pobre. No se equivoquen. Una cosa es orar sin cesar. Y otra cosa es orar por lo del César. ¿Me explico? Los hábitos espirituales están allí, en su palabra. ¿Qué es lo que ustedes analicen? La postdata se le llama aquí. Es decir, los saludos finales de los apóstoles cuando escribían las cartas. ¿Qué decían ellos? Ellos decían, oro a Dios para que ustedes sean prósperos. Pero él hablaba ¿de qué? Del alma. Él hablaba del alma. ¿Qué dicen los modernos, hermano Elliot? Ahí dice que seamos prósperos. ¿Habla de la prosperidad? No, habla de la prosperidad del alma. ¿Y sabes por qué? Porque decían los apóstoles, oro para que Dios los llene con toda sabiduría, con todo discernimiento, para que Dios les dé de sus riquezas inefables. Siempre la oración de los verdaderos siervos de Dios debe ser la prosperidad, pero no la material, sino la espiritual. Cuando hay riqueza espiritual, si a Dios le place darte la riqueza material, Él te la da. Pero no porque solo la codicies o que si tienes algo bueno y quieras algo mejor, no. Él te dará siempre lo que tú necesites o lo que a Él le plazca darte. No, yo creo que ni siquiera es ¿Sí? necesario pedírselo. Él sabe lo que necesitas. En Mejor alguna, que uno. sí, en alguna ocasión Dios hablándonos de unas almas nos dijo, ustedes tienen que entenderme, nos dijo, yo no puedo desamparar a mis hijos. Y esos hijos andan en rebeldía, ¿cierto, hermano Elio? ¿Andan qué? En rebeldía. Pero dijo, yo no los puedo desamparar. Y entendemos y vemos aquí cómo el amor de Dios se manifiesta. Y nosotros no dejamos de orar y decirle a Dios, Señor, esas almas que tú sabes, sé propicio a ellos. Pero sobre todo, Padre, pon sobre ellos, en ellos, tu redarguir cual verdugo, Señor. Recuérdales tu palabra, Padre. Humíllalos. Redargúyeles de pecado, de justicia, de juicio.
Nosotros no oramos para que les dé casa, les dé carro, les dé trabajo. No. Ellos tomaron su decisión, quisieron eso, pero nuestro trabajo es orar para que Dios los enriquezca. ¿En qué? En toda riqueza espiritual. Espiritual. Porque cuando nosotros tenemos la riqueza espiritual, lo material es como Pablo dijo, lo que antes tenía como tesoro, como riqueza, ahora para mí, ¿qué? Es basura. Es basura. Y lamentablemente hoy la gente no quiere desechar esos bienes que trae del mundo. Siguen teniéndolos como sus tesoros. Cuando el Señor habla acerca de... Hay dos historias. Cuando Él dice que el reino de Dios es como aquel hombre que encontró un tesoro escondido. El reino de Dios es como aquel hombre que encontró la perla de gran precio. Fue y vendió todo para obtener esa perla, para obtener ese tesoro. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes han estado dispuestos no solo a dar el precio, sino a pagar el precio? Ya encontraron la perla de gran precio. Ya encontraron el tesoro escondido. Y en tipo y figura la perla de gran precio se llama Jesús. El tesoro escondido, ¿qué? Es el reino de los cielos. Son tipos y figuras. Pero ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio? ¿A qué? ¿Y vender? Ahí dice, fue ese hombre, ¿y qué? Vendió todo para obtenerlo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a despojarse de esos hábitos espirituales, de esos vicios que traen del mundo? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a sufrir por causa de la palabra, a sufrir por causa del evangelio? Los discípulos no tenían una vida cómoda. Los discípulos cada día que amanecía sabían que sus vidas estaban en riesgo. Por eso el Señor les dijo, no teman a los que matan el cuerpo. No teman a la enfermedad, no teman a la aflicción, es parte del proceso. No teman a los problemas, a la escasez. No se afanen por lo material, no te afanes por carro, por casa, no te afanes por tener lo mejor. Porque mira, hay mucha gente que mientras tú tiras la comida que no quieres porque ya no te gustó, porque ya estás saciado, hay mucha gente que está anhelando y serían capaces de asesinar por tener un bocado de comida. Hoy los creyentes, el pueblo de Dios, vive más afanado por lo material. Y el Señor te dice, no temas a los que matan el cuerpo, no temas a los que se oponen, no temas de los que se burlan de ti. Teme mejor aquel que tiene poder para echarte en el infierno. Y no se refirió al diablo, Él está hablando del Padre. Teme. Desarrolla, practica los hábitos espirituales, porque ellos son lo que asegura tu salvación. Esa es la seguridad y la garantía de que estarás en sus bodas en aquel día. En sus bodas no estarás a la izquierda como los cabritos, escuchando la temible y terrible voz del Señor diciéndote, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Tuve necesidad de conocer la palabra de Dios y tú no me predicaste. Tuve frío, no me cubriste. Estuve hambriento, no me diste de comer. La seguridad y la garantía
de que estarás en sus bodas en aquel día es la congruencia de tus dichos con tus hechos. Por eso siempre les decimos aquí, si te dices cristiano, si te dices evangélico, si te pregonas hijos de Dios, entonces mira que se te note. Mira que se te note. Terminaré un poco antes con esta reflexión acerca de los hábitos espirituales. Si Dios nos permite, para la próxima enseñanza, hablaremos de algunos de estos hábitos espirituales. Están, les adelanto un poco, el arrepentimiento espiritual, está renunciar al mundo, está comprometernos con Dios, está no solo llevar nuestra cruz, sino que La cruz de Cristo. llevar su cruz. ¿Sabes lo que eso significa? Está el vivir en santidad. ¿Sabes lo que significa? Y lo interesante de esto es que todo eso que va ligado. Va ligado. Así que, recuérdalo, llevar su cruz, llevar su yugo. ¿Qué es llevar su yugo? Y para aquellos que no saben lo que es un yugo, ¿alguien me puede decir? Sí, es lo que se pone a los bueyes para controlarlos, para guiarlos, para manejarlos en el arado. Pero también lo usaban ¿para qué? Para apresar. ¿Poner También. un qué? Un yugo. Era un tablón que les ponían, Sí. les ataban con las manos y el cuello. Y a veces los pies. Sí, también. Llevar el yugo de Cristo pudiera significar eso. Ujú. Sí, porque él iba así cuando iba a la cruz, tal vez. De hecho, Llevaba un yugo, tal vez, no sé. Llevaba la cruz. Bueno, la cruz y La tal cruz vez a era lo un mejor yugo. sus pies también iban Y- encadenados, o Y no aquí, sé. aquí tocaremos, hasta nos meteremos un poco del por qué. Llevar su cruz, llevar mi cruz. ¿Qué cosa diría ese hombre llamado Simón de Cirene cuando le dijeron, hey, ven y ayúdalo. lleva su cruz? ¿Y yo por qué? ¿Se da cuenta? Pero si él no llevaba su cruz, él hubiera muerto allí. Simón de Cirene. Y tú me puedes decir, ¿y eso qué tiene que ver? Por no obedecer. Mm, Parte de. parte. ¿Sí? ¿Alguna opinión de ustedes? Creo que fui muy claro, ¿verdad? Repetitivo, pero claro. Algo de lo que aquí se habló, Dios te habló. ¿Sí? Entonces, hermano Elio, Padre, bendecido la de la tierra, y todo lo que en ella habita. Te damos gracias, te damos la honra, la gloria. Porque como siempre, Señor, disfrutamos de tu alimento fresco, puro, y no es tal vez como tu hijo piensa o nos hace entender que repetir, no, al contrario, Señor. Porque muchos de nosotros no entendemos las cosas así tal y como a veces el instructor o el hijo tuyo que lo enseña, para él es claro. Pero a veces nosotros hasta lo más sencillo para ellos, para nosotros es complicado. Y siempre es bueno, Señor, porque tú no lo has enseñado. Aquel que no pregunta, el que pregunta no es por ser no inteligente, Señor. Al contrario, el que pregunta es porque tiene hambre y sed y quiere aprender más, Señor. Así estamos nosotros. Queremos aprender más, y el preguntar y el tal vez que se vaya más a fondo a explicarnos, nos queda todavía más plasmado y más claro, Señor. Yo creo que queda más incrustada tu palabra, bendito Padre, porque no hay de dónde buscarle más que con la explicación es certera, mi Señor, precisa, concreta, directa, mi Señor amado. Gracias, bendito Señor, por este culto.
por este holocausto que se te ofrenda, Señor, se te ofrece, bendito Padre. Hoy en estos días, Dios, el mundo, Señor eterno, aún los que se dicen ser tus hijos le ofrenden holocausto al diablo, Señor eterno, con todo eso que hacen, paganismo, Dios, de Día de Muertos, entonces aún esos que dicen ser tus hijos le ofrendan ese sacrificio a alguien o algo, Señor, que fue creado por ti, bendito Padre. Porque tú aún al enemigo, tú lo creaste, es tu creación, bendito Señor, y toda la honra y toda la gloria, bendito Padre, tiene que ser dada para ti, mi Señor. Gracias, bendito Padre. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas, y como siempre les recordamos y les recomendamos, como consejo de parte de Dios, como mandamiento, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican de Él y testifican de la enseñanza. Shalom Adonai.